aunque las mujeres también tienen obviamente una edad, que es donde tienen la posibilidad de tener los óvulos disponibles para el proceso de fertilización. En los hombres tenemos pacientes que a los 60, a los 70, a los 75 años todavía tienen espermatozoides y pueden embarazar a sus parejas. Nunca nos enseñaron cómo cuidar esta salud sexual como para que lleguemos muy bien a cierta edad. Porque, por ejemplo, el tema de la disfunción eréctil está muy relacionado con el envejecimiento. Y hoy desde el restaurante Tosco, Amigos y Comida, nos vamos a ocupar para hablar sobre salud sexual masculina. ¿Acaso llegamos a los 40 o 50 años y nuestra salud sexual masculina se deteriora? ¿Acaso es el momento en que vendrán algunas enfermedades en la sexualidad relacionadas? De eso nos ocuparemos con el doctor Alejandro Carvajal Obando. Tome nota. Y por eso hoy tenemos un invitado, un súper invitado, médico, cirujano, urólogo de la Universidad El CES de Medellín, andrólogo de la Academia Europea de Andrología de Toulouse, Francia. Doctor Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros hablando de este tema tan importante, porque probablemente muchos de nosotros pensamos que vamos a llegar a cierta edad y resignarnos con nuestra salud sexual, ya no vamos a tener ni encuentros íntimos, como enterrar ese tema, y probablemente no. Probablemente hay muchas opciones que no hemos pensado, que probablemente usted nos va a acompañar con eso. ¿Hasta cuándo hay una actividad sexual en los hombres, doctor? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y agradeciéndoles esta oportunidad para hablar de ese tema tan importante. La actividad sexual en realidad no tiene una edad donde uno pueda decir que ya no hay o que sí hay, porque la actividad sexual no solamente es la penetración, la actividad sexual no solamente es el orgasmo, que son condiciones que se pueden alterar con el envejecimiento. La actividad sexual puede ser simplemente la relación que tiene un paciente con una pareja o consigo mismo para tener un estímulo y tener algún tipo de respuesta en su organismo. Puede ser a nivel del sistema nervioso, puede ser a nivel del sistema genital, vascular, etc. Entonces, un tiempo para hablar del tiempo en que se tengan relaciones sexuales o hasta cuándo se puedan tener relaciones sexuales no sería algo absolutamente concreto para definir. Yo tengo pacientes que tienen actividad sexual y parejas, que el paciente tiene 80, 85, 90 años y todavía tiene un desempeño sexual para él satisfactorio, ¿cierto? Entonces, ahí hay actividad sexual. Algunas veces, algunos es masturbación, en otros es penetración incluso, en otros es simplemente estímulo, muchos tipos de actividades sexuales. Entonces, tenemos pacientes que empiezan desde muy jovencitos y unos que terminan casi al momento de morirse, con edades muy avanzadas. O sea que es un mito no pensar que va a llegar a cierta edad y olvídese, enterremos este tema. Es un mito urbano frecuente. Sí, doctor, y el tema de la fertilidad, por ejemplo, ¿a qué edad uno cumple 40 y puede todavía seguir siendo papá? ¿Cómo es la calidad del esperma? No sé. Obviamente las condiciones del esperma tienen que ver con el funcionamiento testicular y de otras partes del organismo. Es mucho más probable la alteración del desempeño de los testículos y de la formación de espermatozoides en los hombres que en las mujeres, aunque las mujeres también tienen obviamente una edad que es donde tienen la posibilidad de tener los óvulos disponibles para el proceso de fertilización. En los hombres tenemos pacientes que a los 60, a los 70, a los 75 años todavía tienen espermatozoides y pueden embarazar a sus parejas. Y cuando no hay esa posibilidad de hacerlo de manera espontánea, muchos o algunos de esos pacientes entran a buscar estas técnicas de reproducción asistida donde buscan la fertilización in vitro y esos procesos que también pueden ser posibles incluso en pacientes de 70 o hasta de 80 años.
Doctor, le voy a hacer una pregunta, pero no me la responda ya, sino que la dejamos para más tardecito. Y esta va como dirigida más como al tema de los jóvenes, porque a nosotros, por ejemplo a mí, nunca nos enseñaron cómo cuidar esta salud sexual como para que lleguemos muy bien a cierta edad. Porque, por ejemplo, el tema de la disfunción eréctil está muy relacionado con el envejecimiento. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo nosotros desde jóvenes para cuidarnos y llegar en unos niveles óptimos fisiológicamente para nuestros encuentros íntimos y nuestra satisfacción? Entonces sí se la va a responder desde ya. No, dejémosla ahí. Doctor, Bueno. ¿Cuáles son los problemas de fertilidad a los 40 en adelante? Normalmente los pacientes después de los 40 años empiezan a tener una disminución lenta y progresiva de los niveles de testosterona, que es la hormona, una de las hormonas más importantes que se produce en el testículo para la producción de espermatozoides. Como hay una reducción en esos niveles, entonces es muy probable que la formación de espermatozoides, que es otro proceso que también hace el testículo, también se empiecen a alterar, es frecuente. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que el tracto reproductor del hombre, después de los 40 años, también, no solo el reproductor, sino el tracto urinario empieza a tener una serie de cambios. Entonces hay que recordar que, por ejemplo, el volumen de la eyaculación, o sea, la cantidad de semen que sale es menor después de esa edad. Entonces, como empieza a salir menos cantidad, es muy probable que la concentración de espermatozoides que llegue a tener probabilidad de juntarse con los óvulos sea menor, y la probabilidad del embarazo a nivel natural también. Entonces hay una combinación entre una alteración de los niveles hormonales y también unas alteraciones a nivel anatómico en el tracto genitourinario y el tracto reproductor de nosotros los hombres. O sea, todos estos conductos que llevan los espermatozoides, la cantidad de eyaculación que sale por la uretra, que es el conducto urinario, por ahí mismo sale el volumen eyaculatorio, se alteran, y eso hace que haya una disminución de la probabilidad de tener embarazo después de los 40. Muy bien, y continuemos con nuestra entrevista al doctor Alejandro Carvajal Obando. Y preguntémonos, ¿qué enfermedades o situaciones pueden influir en el desempeño sexual masculino? Y otra pregunta importante, ¿qué es eyaculación retrógrada? Si quiere saberlo, sigamos en esta interesante entrevista. Tome nota. Doctor, ahora que usted está hablando de eyaculación, hay algo que se llama eyaculación retrógrada. ¿Qué es eso? La eyaculación retrógrada es un fenómeno que hace que la cantidad del semen no sea expulsada de manera natural o de manera convencional, como cuando hay una estimulación, un ciclo de respuesta sexual normal. El ciclo de respuesta sexual normal hace que haya una erección, un orgasmo, y en ese orgasmo normalmente hay una contracción de unos músculos que están alrededor de la uretra, que es el conducto. Entonces el semen que viene, más bien el esperma que viene, que parte viene de las vesículas seminales, que son una glándula que está detrás de la próstata, otra parte viene de los testículos, otra parte viene de un fluido que viene de glándulas que hay en todo ese conducto. Normalmente con esa contracción durante el orgasmo sale hacia afuera, sale disparado. Cuando hay una eyaculación retrógrada, quiere decir que ese volumen no sale hacia adelante, sino que sale hacia atrás. Y hay muchas causas de ese proceso de eyaculación retrógrada. En algunos casos puede ser medicamentos, porque hay algunos medicamentos que lo que hacen es que hacen que se relaje esa vía urinaria o ese tracto. Lo que hace es que, como esté relajado, no salga hacia afuera disparado el semen, ¿cierto? Y hay enfermedades, por ejemplo, la diabetes. En algunos casos la diabetes hace que esas estructuras que hay cercanas, por ejemplo el esfínter, que es como el compresor que hace que el semen pueda salir hacia adelante y no se devuelva, algunas veces se relaja, y el cuello de la vejiga, que es la entrada de la vejiga, también se relaja en la diabetes. Se puede hacer que el semen se vaya hacia atrás, y eso sería lo que se denomina una eyaculación retrógrada. Hay ciertas condiciones o ciertos procedimientos o cirugías que se le hicieron previamente al paciente, como la cirugía de próstata
por el conducto, que se llama resección transuretral o cirugía láser, cirugías que se hacen por dentro de la uretra, que también al hacer una apertura de esa estructura también puede favorecer y puede hacer que el paciente tenga eyaculación retrógrada. Doctor, y ahora que menciona la próstata, también después de los 40, 50, es probablemente uno de los exámenes que los hombres más le tenemos temor por el tema del diagnóstico. ¿A qué edad es recomendable uno comenzar a visitar el urólogo como para prevenir condiciones y dificultades a futuro? Es una buena pregunta porque normalmente le recomendamos a los pacientes que después de los 40 años, es que uno decir aquí después de los 40 hay gente que viene a los 50, hay otros que vienen a los 45, pero después de esa edad es conveniente comenzar a hacer un análisis con el urólogo para hacer un seguimiento de todo el tema del funcionamiento de la próstata y del tracto genitourinario, pero también hay que tener en cuenta que el paciente que tenga antecedentes, su padre, su abuelo, sus hermanos, tengan cáncer de próstata, esos a los 40 años es mejor, mucho mejor que empiecen un poquito más temprano, o sea, desde los 40. Hay pacientes que no tienen ningún antecedente, que no tienen síntomas, que pueden empezar entre los 40 y los 45 años. A los 45 años pueden empezar ese análisis, pero el paciente que tenga antecedentes, sí es mejor que empiece más o menos a los 40 años. ¿Y la próstata puede influenciar un poco como el tema de la fertilidad y del desempeño sexual? ¿Hay dificultades en la próstata que influencien eso? Sí, en la próstata el crecimiento prostático puede ser otro problema que tenga el paciente que está teniendo, digamos, o que está queriendo deseos de fertilidad, y es por varias razones. Una de ellas es que, por ejemplo, muchos de los tratamientos que se utilizan para el crecimiento prostático que utilizamos los urólogos son medicamentos que pueden favorecer esa eyaculación, por ejemplo, retrógrada, ¿cierto? Porque puede alterar el funcionamiento de ese tracto genitourinario, de favorecer una relajación para que el paciente orine mejor, pero al final también hace de que la salida del semen sea un poquito más difícil. Y también lo mencioné, los tratamientos quirúrgicos y qué más. Entonces el paciente que tiene problemas de próstata, que normalmente tiene tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, es un paciente que puede tener alguna alteración para tener una eyaculación de manera normal. Entonces es muy importante que el urólogo que está hablando con el paciente que le está haciendo tratamiento de próstata, por un lado o por el otro, estoy con problema de próstata o estoy con problemas para tener hijos, de fertilidad. Entonces hay que saber que esa combinación existe y tener en cuenta que si el paciente está buscando un embarazo, hay que tener unos tratamientos que no alteren o que no produzcan, por ejemplo, esa disminución del volumen del semen. Bueno, doctor, ahora sí, la pregunta. ¿Qué tips nos puede dar a los hombres? Pues yo ya estoy cuarentón, yo ya pasé por ahí, pero a estos jóvenes que apenas están empezando, ¿cómo poder cuidarse para que lleguen a una 40, 50, 60, 70 años en una salud sexual plena, con una plena capacidad? Eso es una pregunta que suena muy sencilla, muy general, pero pues bastante importante, porque muchos de los pacientes nos preguntan qué hago, qué tomo ahora, cómo prevengo, y realmente son cosas que suenan, como les digo, muy clásicas, como que es la respuesta y la pregunta del médico siempre y del paciente, pero es obvio que mientras usted tenga un estilo de vida más saludable, tiene más posibilidades de que su funcionamiento general, hormonal y sobre todo glandular me refiero al funcionamiento testicular, no solo testicular, porque hay otras glándulas que son la hipófisis y el hipotálamo que están en el cerebro, ese funcionamiento de todas esas glándulas que son muy importantes para el funcionamiento tanto sexual como reproductivo, sea bueno, tiene que tener usted una calidad de vida muy buena. Entonces, calidad de vida me refiero a muchos factores y muchos aspectos que, como les digo, suenan lo clásico de los médicos que les recomendamos a los pacientes, pero son fundamentales. Y calidad de vida no solo es la alimentación, la dieta, no solo es el ejercicio físico. Doctor, ay, qué pena lo interrumpo. ¿Y en la dieta qué? Comer. ¿Cómo debe ser como ese tipo de alimentos que debemos consumir para, o sea, que se vuelva rutina y parte de la vida de uno para llegar bien allá? Es muy importante tener una alimentación pues, muy balanceada, que sea una alimentación que está muy relacionada con disminuir, por ejemplo,
las grasas saturadas. Grasas saturadas son básicamente los fritos, lo que la gente come muy frecuentemente, que sobre todo en nuestra cultura, que es comer la comida frita, las carnes frías, el tema de las comidas rápidas y esas cosas. Entonces, esas grasas saturadas hay que disminuirlas. Tratar de disminuir el consumo de glucosa también, de azúcar, que también es frecuente el consumo de glucosa en nuestra población. Acuérdense que la glucosa no solo es las dulces, sino las gaseosas, sino también las harinas. En muchos casos nuestra población también abusa mucho de las harinas, por ejemplo los panes, las tortas, el arroz en muchos casos, las papas, que son comidas muy buenas y son comidas que tenemos típicas, pero hay que tener un equilibrio. Equilibrio es que además de disminuir las grasas saturadas, disminuir ese tipo de comidas que estoy mencionando, sobre todo estas que tienen azúcar, también complementar con las frutas, complementar sobre todo con las verduras, que nuestra población no es tan fuerte para el consumo de verduras, ¿cierto? Entonces el consumo de verduras es importante, ¿cierto?, para tratar de hacer un equilibrio, ¿cierto? Entonces no es que no se pueda comer arroz, no es que no se pueda comer papa, que es una comida muy frecuente. O unos taquitos mexicanos bien deliciosos. La comida mexicana es una comida espectacular, la población mexicana le encanta, por ejemplo, las tortillas, ¿cierto?, que tienen un contenido de harina alto, hay que tener en cuenta eso. Entonces se consumen algunas veces también grasas, deliciosa. A mí me encanta la comida mexicana, pero hay que tener obviamente un equilibrio entre ese consumo de ese tipo de alimentaciones. Obviamente hay gente que también tiene el equilibrio teniendo un consumo que ya sabe más o menos que está comiendo un porcentaje de grasas, de azúcares, pero tiene actividad física. Entonces hay que hacer combinación de todo y eso complementa la pregunta. Hay que hacer actividad física importante. Yo veo que los jóvenes ahora y la gente nuestra población está interesada en el ejercicio, veo los gimnasios muy llenos, la gente haciendo actividad física, la bicicleta, los gimnasios, como te digo, se mantienen llenos completamente, pero también hay que evitar, por ejemplo, el consumo de licor un poquito, ¿cierto?, que sea muy moderado, el consumo, por ejemplo, del cigarrillo. Ahora la gente dice, no, ya no fumo, pero tengo el vapeador, ¿cierto? Entonces la gente dice, o los cigarrillos electrónicos. O los cigarrillos electrónicos. Entonces creo que es un equilibrio y una combinación de todas esas cosas. Es un estilo de vida que le diga a uno, estoy teniendo una actividad física adecuada, estoy teniendo una alimentación adecuada. Obviamente yo no soy profesor de nutrición, pero es unas recomendaciones generales. Y estoy también haciendo cosas que permitan que mi estilo de vida sea bueno, por ejemplo, la buena actividad del sueño. El sueño es importante, es fundamental. Hay gente que no duerme o porque no quiere dormir o porque se queda viendo las series en internet, pues o en los streaming, en todas estas cosas, o porque tiene exceso de trabajo o todas las anteriores, ¿cierto? O porque abusa del licor o porque abusa por muchas cosas. Entonces el sueño es fundamental, el estrés importantísimo. Infortunadamente no tenemos pastilla para el estrés, pero sí tenemos muchas otras cosas que se pueden combinar para evitar el estrés, ¿cierto? Ahí combinando con la actividad física. Hay gente que le gusta hacer meditación, hay gente que le gusta hacer el mindfulness, o gente que le gusta hacer otras actividades que le permitan disminuir el nivel de estrés. Entonces toda esa combinación de todas esas cosas hace que podamos tener probablemente certificar de que nuestro envejecimiento va a ser mucho más satisfactorio. Muy bien. ¿Cuáles son los hábitos y estilo de vida saludable que pueden favorecer nuestra salud sexual masculina en el futuro? ¿Cuáles son esas áreas de trabajo que podemos tener desde jóvenes para poder llegar más adultos en una vida plena, en sentido de plenitud? ¿Qué relación tiene todo esto con el nivel de testosterona? Sigamos descubriendo estos interrogantes con el doctor Alejandro Carvajal Obando. Tome nota. Doctor, ahora que usted está hablando del estrés, ¿el cortisol puede bajar los niveles de testosterona? ¿Hay alguna como concomitancia con otros? No tanto el cortisol, por ejemplo, es frecuente la prolactina, algunas otras hormonas, ¿cierto? Cuando se alteran,
los ciclos hormonales son ciclos que ciclos que se llaman como cadenas, que son como si fueran las poleas funcionando. Entonces, cuando tú alteras uno, algunas veces bajas el otro, y eso puede pasar tanto con la tiroides, tanto con la prolactina, con el cortisol, con otras hormonas que pueden hacer que los niveles, digamos, a nivel de funcionamiento de ciertas glándulas del organismo, como la glándula tiroides, como los testículos, como incluso a nivel del sistema nervioso central, se alteren. Entonces, algunos de esos niveles alterados hacen que esa polea no se esté jalando, no se esté traccionando de manera adecuada, y cuando sube un nivel hormonal de alguna, puede ir bajando el nivel hormonal de la otra. Doctor, yo no lo puedo dejar ir sin preguntarle esto. Pues llegamos a cierta edad y la disfunción eréctil está muy relacionada con el tema del envejecimiento, y hay casos en disfunción eréctil que ya son casos extremos, y usted en un programa anterior nos estuvo hablando mucho de los implantes. ¿Son seguros los implantes? Las prótesis peneanas. Sí, las prótesis. Las prótesis peneanas, para resumir y para recordar, tratamiento para disfunción eréctil severa. Los pacientes que no respondan a otros tipos de tratamientos. Son seguros en manos de un médico que tenga mucha experiencia. Sí. Yo llevo más de 18 años haciendo prótesis peneanas, tengo mucha experiencia. Hay que explicarle a los pacientes que ese tipo de implantes o cirugías para la disfunción eréctil pueden tener complicaciones como todas, ¿cierto? Pero en manos expertas tienen un nivel de satisfacción muy alto, tanto en el paciente como en la pareja, y unos tipos de complicaciones bastante bajos. Entonces son absolutamente muy recomendables, pero obviamente no ir como meterse a cualquier página de internet a decir prótesis y cualquiera y venga, yo voy aquí a colocarme. No, yo creo que hay que tener un conocimiento de quién, cómo y cuándo coloca los tipos de implantes de prótesis peneanas. Hay dos estilos, uno que es rígido y el otro... Los semirrígidos o maleables y los inflables. ¿Cuál de los dos tiene mejor pronóstico? Los dos son buenos, son diferentes, le va a hacer una diferenciación muy corta pero muy directa. Sí. Los tipos de prótesis maleables son más fáciles de manejar, sí, pero son un poquito más incómodos para el paciente, un poquito más incómodos. Los prótesis inflables son un poquito más difíciles de manejar porque el paciente tiene que aprender a manejar y debe tener destreza en sus manos para aprender a manejarla, porque hay que inflarla y desinflarla. Recuerden que eso no es aire, sino que es solución salina, pero eso hay que manipularlo para inflarlo y manipularlo para desinflarlo. Entonces, los segundos son un poco más difíciles de manejar, pero tienen más satisfacción porque el paciente puede mantener el pene en erección o en detumescencia, o sea, flácido. Perfecto. Ve, doctor, y el tema de la eyaculación precoz, ¿sí? Que puede suceder muchas veces. La eyaculación precoz está como asociada a la juventud, pero también se puede presentar después de los 40 años, ¿o no? Sí, la eyaculación precoz es una condición que también lo hemos hablado en un programa anterior, es una de las disfunciones sexuales frecuentes. Hay varios tipos y hay pacientes que pueden tener eyaculación precoz primaria y otros secundaria. Primaria es que usted, desde que empezó la vida sexual, tiene eyaculación precoz. Ahí yo diría que entonces es de los jóvenes, ¿cierto? Aunque hay gente que empieza la actividad sexual a los 40. Eso es una cosa que no es frecuente, pero también lo vemos. Y la secundaria es el paciente que tenía una eyaculación de un tiempo que consideraba normal y de un momento a otro empezó a tener eyaculación precoz muy rápida, ¿cierto? Para lo que tenía antes, después de los 20, los 30, los 40, sabiendo que tenía antes una actividad sexual o una eyaculación de diferente manera. Entonces, esa es secundaria. Entonces, puede pasar en pacientes jóvenes y en pacientes viejos. En ambos puede pasar las cosas, sobre todo la primaria, como les digo, normalmente es de jóvenes, que es desde que uno empieza la vida sexual, pero la secundaria puede pasar tanto en pacientes jóvenes como en pacientes de cualquier edad. Y existe lo contrario, una eyaculación precoz, pero hay una que se demora. ¿Cómo se llama esa? Eyaculación retardada. Retardada. Sí, claro, que también pues existe. Eso, mucha gente dirá, es una maravilla que a uno le pase eso, pero no. Normalmente el paciente que consulta por eyaculación retardada es porque no está contento con la eyaculación, ¿cierto? Porque hay gente que no logra incluso llegar a ese clímax, a ese orgasmo, entonces se tiene que quedar teniendo relaciones y muchas veces ellos son los que sienten insatisfacción por eso, o su pareja les dice, ¿qué hubo? ¿Y usted qué?
da igual, ya lo consiguió, no lo consiguió y no lo consiguen. Entonces, normalmente los pacientes que consultan por eso es menos frecuente que la eyaculación precoz, pero también es una... Y uno podría decir como pensar en un rango de tiempo. No, normalmente ni tanto ni uno ni la otra normalmente tienen un rango de tiempo específico y creo que también lo habíamos mencionado alguna vez, y es decir que decir el tiempo es un poquito complejo, porque si uno dice 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos, entonces la gente dice, si tengo 1 segundo más estoy bien y si tengo 2 segundos menos estoy enfermo, estoy mal. Sí, es como un imaginario que nos ha vendido la cultura. Lo más importante ahí es la satisfacción. A usted le satisface, yo le digo a los pacientes, a usted le satisface eyacular a los 5 minutos, usted a los 2 minutos, usted al 1, sí o no, ¿cierto? No, yo me demoro 10 minutos y estoy muy triste. Otros dicen, yo 20 minutos, pero antes me demoraba 1 hora, entonces estoy muy enfermo y estoy muy triste. Todos los pacientes buscan entonces, sobre todo, su nivel de satisfacción con esa eyaculación, con ese tiempo que tiene. No, doctor, pues estamos encantados con su presencia, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. A mí me gustaría, de pronto, que usted mirara a la cámara, y porque a veces hay personas, incluso yo tengo el temor que voy a llegar a cierta edad y que uno no va a estar completamente saludable y en su salud sexual completa, como decirle a estas personas que todavía hay posibilidad como de vivir una vida plena, y la sexualidad hace parte de esa vida plena. Entonces lo invito para que a estas personas que un poco pueden estar, porque eso pega en la emocionalidad, en la situación mental, deprimido, con una autoestima baja, sintiéndose que no son suficientes, de pronto hablarles que hay alternativas. Sí, es muy importante tener en cuenta que en todas las edades hay pacientes que tienen rendimiento sexual tanto satisfactorio como no satisfactorio. Entonces, eso depende de muchas cosas. Lo que pasa es que cuando vamos envejeciendo nos va volviendo más sensibles a tener alteraciones que nos impidan tener un desempeño sexual satisfactorio. Pero eso hay que buscar ayuda porque, como dijimos al principio de la entrevista, si uno va envejeciendo y la próstata va creciendo en los hombres, las mujeres van teniendo más depresión o están teniendo menopausia o todos vamos teniendo esas condiciones que van haciendo un poquito de alteración con el desempeño y nos van dejando no por la misma recta que teníamos antes pensando en el desempeño sexual y disfrutándolo. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos mucha disponibilidad de muchos médicos, de muchas personas que tenemos entrenamiento en el desempeño sexual de los pacientes, pero también tenemos muchos tratamientos, muchísimos tratamientos y muchas opciones de tratamiento para poder ayudar a este tipo de pacientes. Entonces lo más importante es, tienen una pareja, quieren tener, porque eso es importante, fundamental. Yo le pregunto a los pacientes, porque algunas veces me mandan pacientes a mí y los pacientes ni siquiera saben por qué los mandaron. Otro médico les dijo, vaya donde el doctor Carvajal, y el paciente, entonces yo les pregunto, los miro a los ojos y les digo, ¿usted quiere tener desempeño sexual? Yo sí quiero, perfecto, yo le puedo ayudar. ¿Usted no quiere tener desempeño sexual? No, doctor, no me interesa el desempeño sexual, hablemos de otra cosa. Entonces hablemos de la próstata o hablemos de su salud en general, no hay ningún problema. Pero el que sí quiera tener ese desempeño, tenemos muchas alternativas para tratarlo y para acompañarlo. No, doctor, muchas gracias por esta compañía y esta asesoría tan importante. Y por hablar de la sexualidad como de una manera profesional y natural, desde la medicina, que a veces tenemos como otra información que llega a nosotros de manera muy fácil, pero creando mucho daño con los imaginarios que nos quedan. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero tener la oportunidad otra vez de acompañarlos. ¿Qué nos ha dejado esta entrevista con el doctor Alejandro Carvajal Obando? La sexualidad es una dimensión importante en nuestra existencia y no podemos renunciar a ella por temas de vergüenza o de tabú. Si estás atravesando por una situación relacionada con la sexualidad, con la salud sexual masculina, busca un profesional idóneo que te acompañe. Y mientras ustedes se quedan disfrutando de nuestro contenido, recuerda darle like, suscribirte, y yo me quedaré aquí disfrutando de un delicioso café en Restaurante Tosco, amigos y comida. Nos vemos en la próxima.